Bueno, lo decíamos más tempranito, ¿no? La situación de Cuba está en los ojos del mundo. Manifestaciones, enfrentamientos. Ya hemos hecho el análisis el día lunes. Apenas se conocía la situación que se estaba viviendo en Cuba con un analista internacional. Y ahora vamos a hablar con Alberto Consuegra Sanfield, que es profesor de Historia de Cuba y Realidad Latinoamericana, y es un cubano viviendo en Argentina. Le vamos a preguntar a Alberto cómo vive esta situación que hoy por hoy está atravesando su país. Alberto, buen día. Claudia Durán lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, ¿qué me puede decir, cuál es la sensación suya en la distancia de lo que hoy por hoy vive la isla? Bueno, en la distancia te puedo decir que mucho dolor, mucha incertidumbre, primero porque mi familia está allí. ¿Cuánta familia tiene? ¿Cuántos integrantes de su familia están en Cuba? Toda mi familia, excepto salvo algunos primos viviendo en otros países, pero bueno, toda mi familia, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, amigos de la infancia, y bueno, viven ahí y bueno, en estos momentos siento mucha incertidumbre y mucho dolor por todo lo que se ha dado y por lo que se sigue dando. De hecho, ahora mismo estoy hablando contigo y no sé mucho de Cuba, porque desde el día 11 que se produjeron estas manifestaciones con enfrentamientos abiertos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, no se sabe nada de Cuba. Es decir, hay un apagón de la internet. Se han dado cortes de electricidad prolongados, y yo he tratado de llamar a Cuba, a mi familia, y es imposible comunicarse. Alberto, y previo a esta situación que se ha dado el 11 de julio, ¿usted tenía algún relato de algún familiar, de alguien cercano a usted que de alguna manera anticipaba que esto podía suceder? Mira, cualquiera que hubiera estado siguiendo la realidad cubana desde hace un tiempo podría medianamente intuir que algo de esto estaba por pasar. Tal vez no se abiertamente, o no se sabía de qué manera se iba a dar, pero las manifestaciones cada vez más en las redes sociales sobre todo, y en las conversaciones que uno tenía con miembros de la familia o con amigos, se podía percibir, digamos, un descontento generalizado, sobre todo por algunos factores que han ido increciendo y que han ido afectando cada vez más a la sociedad cubana, sobre todo, por supuesto, con este tema que ha generado la pandemia, y algo evidentemente que no se puede soslayar ni olvidar, que es la cuestión del bloqueo económico que tiene Cuba. Esas dos variantes se han conjugado de manera fatal y han hecho que cubanos, por ejemplo, actualmente para acceder a los productos alimenticios tengan que hacer largas y largas filas durante noches enteras, y acceder a productos alimenticios a través de dólar. Es decir, una moneda que no recibe el cubano, con la que no recibe su salario, es decir, con la que no cobra el cubano. Sin embargo, tiene que acceder a esa moneda extranjera para poder acceder a cualquier tipo de productos. Este es un elemento dentro de muchos, por supuesto. También podríamos pensar en un desgaste histórico de un modelo económico que ya no da para más, insisto, unido a esta cuestión del bloqueo, que es real y no se puede olvidar. Alberto, ante la demanda que surge desde distintos puntos de la isla, ¿cuál es la solución? Usted está diciendo, bueno, hay un bloqueo que es real, que uno, obviamente, nadie puede negar esta situación de Cuba, y la pregunta que nos hacemos es si a partir de esto el modelo cubano tiene fecha de vencimiento. Mira, no sé si fecha de vencimiento. Lo que sí está claro, y esto no es de ahora, esto es de vieja data, del 84, por ejemplo, cuando se dio el cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya había muestra, cuando se inició el proceso de
rectificación de errores y tendencias negativas, ya el pueblo comenzaba a mostrar la necesidad de que el proceso revolucionario se ayornara, que cambiara, que transitara, que se modernizara, y realmente hay una realidad, y es que se ha hecho oídos sordos a eso. Y la otra realidad que se impone es que la generación de ahora no es la generación del 59, ni la del 80, ni la del 90. Entonces, no sé si es fecha de vencimiento, pero lo que sí está claro es que obligatoriamente, por un problema natural, por lo que impone la realidad, tiene que cambiar, tiene que modificarse. Y la solución, si no está, creo yo, no solamente para Cuba, sino para cualquier país, en la represión de las fuerzas del orden y la confrontación entre cubanos y cubanas, tanto los que están dentro de la isla como los que estamos afuera, o los que están dentro, o los que tienen la obligación de llegar a un consenso. Eso es lo que no puede pasar. Esa sí no puede ser la solución, porque de lo contrario Cuba entraría en una guerra civil, que justamente lo que supuestamente tanto ha defendido y ha abogado la revolución porque no pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Sin duda. Usted decía que esto tiene que ver un poco con una cuestión generacional también, ¿no? Antes tal vez había mucha más fidelidad a este modelo cubano, y estas nuevas generaciones son las que están pateando un poco el tablero. Eso es indudable, ¿no? Sí, totalmente. En la medida que ha pasado el tiempo, esas generaciones se sienten cada vez más alejadas de la revolución, del proyecto revolucionario. Pero no solamente eso, yo creo que la crisis de 1990, que se inició en Cuba a partir de la caída del muro y de la desintegración de la Unión Soviética, ha traído la reconfiguración de nuevos actores, y la dirigencia política no ha sabido interpretar eso, no ha sabido... no se ha dado cuenta de esa nueva realidad, y ha querido o intentado continuar llevando preceptos arcaicos, vetustos, formas y maneras de controlar una sociedad que no es eso lo que quiere. Además de que, por ejemplo, también se apostó a la transferencia natural de legitimidad de un líder a otro, como si fuera un libro que se compra en una librería. Es decir, desde la muerte del líder histórico Fidel Castro, después tuvo su hermano Raúl, que formaba parte de esa generación histórica, y la designación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue justamente el momento en que se dio esa ruptura total y absoluta de la legitimidad de la dirigencia política. ¿Por qué? Porque Miguel Díaz-Canel es hijo de la revolución y es considerado un par. Claro, tal cual. Bueno, Alberto, estaremos atentos a lo que suceda en Cuba, y ojalá usted pueda restablecer la comunicación con sus familiares, sobre todo para, la misma situación deben estar viviendo muchos cubanos en distintas partes del mundo, queriendo tener contacto, saber qué es lo que sucede, por una cuestión lógica que es mantener ese contacto con los afectos. Ojalá esto se pueda restablecer y sobre todo llegue la paz y la tranquilidad a la isla. Exacto. Te agradezco tus deseos, Claudia. Bueno, un abrazo grande, Alberto. Bueno. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Alberto Consuegra Sanfel. Es profesor de Historia de Cuba, nos habló y de realidad latinoamericana. Es un cubano viviendo en nuestro país. Nos decía que estaba absolutamente incomunicado con toda su familia. Obviamente estaban esperando que se restableciera esa comunicación, y nos hablaba un poco del impacto que han tenido las nuevas generaciones en estas manifestaciones que se han dado en estos últimos días, y además dijo que era un proceso que se veía venir en Cuba, y que ha desencadenado en estas protestas de los últimos días.